Ayer y terminó con un llamado por parte de los convocantes a emigrar de dos administradoras de fondos de pensiones, la AFP Cuprum y Provida. ¿Qué se busca con esto? ¿Se generan mejores pensiones para los chilenos si es que se salen y siguen este llamado? Es parte de lo que le vamos a preguntar en buen chileno al vocero del movimiento No Más AFP, Luis Messina. Y estamos a un poco más de 5 días de las elecciones municipales y todavía no hay solución definitiva para los afectados por el cambio de domicilio electoral. ¿Cómo afectará todo este enredo al resultado del próximo domingo 23 de octubre? ¿Cómo tenemos que leer esa elección? ¿Quiénes serán los ganadores y perdedores? Es parte de lo que hablamos a partir de ahora en Buen Chileno. T13.cl Política y Negocios presenta En Buen Chileno. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a En Buen Chileno, programa que transmitimos en transmisión conjunta con Tele 13 Radio y T13 Móvil. Y como todos los lunes, con nuestros panelistas estables, a quien saludamos, Pilar Molina, hola, Luis Larraín, hola, Jorge Burgos y Patricio Fernández. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien. Y presentamos a continuación a nuestro invitado de hoy, el vocero del movimiento No Más AFP, Luis Messina. Buenas noches, Luis. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Buen Chileno. Y para partir a conversar, vamos a escuchar en lo que terminó ayer esta masiva marcha en contra del movimiento de las AFP, la tercera de ellas, que terminó con un llamado por su parte. Veamos lo que usted hizo. Comienza la fuga masiva de abandonar las AFP, Provida y Cuprum de todos los chilenos. Deben saber, estimados compañeros y compañeras, la Contraloría General de la República ha declarado que las fusiones de papel de Provida y de Cuprum fueron totalmente irregulares. Luis Messina, ¿qué ganan los chilenos con aceptar o conseguir su llamado, que algunos lo hicieron precisamente hoy día en la mañana, de salirse de estas dos AFP? ¿Usted le puede garantizar a los afiliados que van a mejorar con estas suspensiones? En lo absoluto, en lo absoluto. No es el propósito de la estrategia que hemos definido nosotros. Yo solamente soy el vocero. Esto es una política de la Coordinadora Nacional No Más AFP, conjuntamente a un sinnúmero de compatriotas indignados en el país con este sistema que ya lo calificamos prácticamente en bancarrota. La primera parte de nuestra estrategia fue cambiarnos y refugiarnos en el Fondo E, campaña que ha sido tremendamente exitosa a pesar de todos los anuncios agoreros que nos han descalificado, que nos han sindicado irresponsables, etcétera. Fue curiosamente y extrañamente el fondo que mejor rendimiento tuvo. Ahora pasamos a la segunda fase, que es justamente tratar de que los compatriotas ejercitamos un derecho que la propia autoridad en este país es incapaz de llevar adelante, como por ejemplo una decisión o una resolución de la Contraloría General de la República que determinó que estas dos fusiones efectuadas por Cuprum y Provida son totalmente irregulares. Ahora, cuando usted dice ejercer el derecho, la gente hoy día en Chile tiene el derecho a cambiarse de AFP. Son pocas las administradoras de fondos de pensiones, pero se pueden cambiar. Le repito la pregunta, porque finalmente cuando uno escucha lo que la gente busca, ayer en la marcha, cuando le preguntan por qué viene, es básicamente quiero mejores pensiones. Más allá del sistema, si es de reparto, si es capitalización individual, si es mixto, la gente quiere mejorar sus pensiones. Con este llamado que hace usted, ¿se busca mejorar las pensiones o usted busca en el fondo romper y hacer fracasar el sistema? Bueno, una de las cosas que queremos evidentemente es hacer fracasar este sistema, porque cuando la autoridad, cuando los propietarios de las AFP han permanecido durante 36 años no permitiéndonos a los chilenos poder ejercer un derecho como es el derecho a la seguridad social, un derecho fundamental reconocido por los organismos internacionales, tenemos legítimo y absoluto derecho a buscar mecanismos que hagan posible que las instituciones del Estado en este país se sienten a conversar y busquen una solución a este problema. Todos los anuncios que se han efectuado en el último periodo, y particularmente a los dos comunicados públicos que ha hecho la mandataria, la primera mandataria, no van en la dirección de resolver las pensiones en el corto plazo, Luis ni siquiera en el mediano plazo. Sí. ¿Sí? Señor Messina, como decía Connie, efectivamente el movimiento No Más AFP ha tenido buena convocatoria, sobre todo en las primeras movilizaciones, porque la gente reconoce de que el sistema no está entregando las pensiones que ellos esperan. Ahora, usted debe saber que el monto de la pensión de una persona depende de muchos factores. El sueldo que tiene, quizás el principal, el periodo de tiempo en que cotizó,
o en que estuvo cesante, que también es muy importante, la pensión básica solidaria que entrega el Estado o el aporte previsional solidario que entrega el Estado, la tasa de rentabilidad de los fondos. Le he nombrado 5, son como 10, pero le he nombrado 5. Ahora, en los cuatro primeros, la AFP no tienen absolutamente nada que hacer. O sea, ni en el sueldo de la persona, ni tampoco en los años que esa persona cotizó o estuvo cesante, ni tampoco, me faltó, la tasa de cotización, que es 10%. Tampoco tienen nada que ver las AFP en eso, es una ley. Entonces tienen que ver solo en un tema que es la rentabilidad. Y en la rentabilidad, fíjese que no lo han hecho mal, si uno ve comparaciones internacionales. Entonces, no se siente usted engañando a la gente cuando les dice no más AFP y con eso le voy a resolver su problema de pensión, cuando la verdad es que si no hay más AFP, todos esos factores siguen siendo determinantes en la pensión que las personas en definitiva van a sacar. ¿No es un engaño no más AFP? En lo absoluto. Muy por el contrario, muy bueno que usted haya puesto estos 5 puntos, son muchos más, efectivamente, como usted bien señala. De los cuales hay pero los cinco son fundamentales porque usted, particularmente en esto, tiene mucho que ver, porque usted fue parte, además, del diseño de este proyecto, de este modelo, ¿sí? Mire, cuando ustedes establecieron la contribución del 10%, voy a partir por eso, la baja contribución, fueron ustedes los que establecieron esa contribución del 10%. Le dijeron a los trabajadores chilenos el año 81, mire, van a tener un aumento del salario, pero van a pagar, y con eso hicieron propaganda para que la gente se cambiara este sistema, pero bajaron brutalmente la contribución que teníamos. ¿Con eso qué consiguieron ustedes? Consiguieron que los empleadores bajaran el valor y el costo del salario. Eso fue lo primero. No tuvieron en cuenta que con una contribución del 10% era imposible en el mediano plazo, porque la previsión hay que mirarla en el largo plazo, tanto que les gusta decir a los defensores. 35 años. Bueno, en 35 años, déjeme decirle, estimado Luis, déjeme decirle, Luis Larraín, entiendo que tengo la palabra. Porque mire, usted nombró cinco aspectos fundamentales. La densidad. La densidad se refiere, para que entiendan los telespectadores, a los años que los trabajadores pueden cotizar. Ustedes no tomaron en cuenta el informe que había el año 79, cuando crearon este sistema, de que la densidad, ya decía, los informes serios de este país daban cuenta que la densidad iba a caer brutalmente en los próximos años. ¿Por qué no consideraron ese elemento cuando diseñaron este modelo? Porque este modelo no fue diseñado para otra pregunta pagar. Que usted no me ha contestado. Se la estoy respondiendo ¿Usted cree que si las cuatro variables que no tienen nada que ver con la AFP, las 4 variables se mantienen y usted elimina la AFP, ¿van a subir las pensiones o no van a subir? Nosotros creemos que la mejor forma de resolver lo que usted está planteando, que son lo que hoy día se denomina la precariedad del mercado laboral, ustedes han inventado estos conceptos, son justamente porque los trabajadores no tienen posibilidad de mejoramiento de los salarios. Pero eso no tiene nada que ver con la AFP. Pero tiene mucho que ver, porque en el sistema de seguridad social, un sistema de reparto, lo que hacemos los trabajadores es que primero garantizamos ciertas prestaciones. Vamos a tener a lo menos garantizado previamente ciertas prestaciones que en este sistema lo único que nos garantizan es incertidumbre. ¿Como dónde? ¿Como en Grecia, por ejemplo? Pero yo le pongo como Alemania, el 20,5 millones recibieron un mejoramiento de las pensiones. Tienen un problema hoy día Alemania, los suizos, los austriacos, los norteamericanos, a pesar acaban de subir a 67 años la edad de jubilación en Alemania. Sí, subieron a 67 años, correcto, porque el sistema no es capaz de soportar por favor, los cambios demográficos. La discusión tuya, yo entiendo que no es subirla a 67 nosotros lo que planteamos justamente es instalar en Chile un sistema radicalmente opuesto a este, No es mejorarlo, o sea, usted no está en la discusión de si se sube o no esa es la pregunta, Luis, que yo te quería hacer. La pregunta va por ese lado. Si fuera la respuesta de poder mejorar las pensiones, que es yo diría, el argumento por el cual la gente se moviliza en este país, nosotros diríamos, sí, perfecto, es posible. Entonces sentémonos a la mesa y hagamos las correcciones pertinentes. Nosotros pensamos que en este sistema de capitalización individual es francamente imposible. Para allá, entonces voy a hacerte la pregunta en el mismo sentido de lo que ya estabas contestando. Yo creo que la gente marcha por muchas más razones, además, que sencillamente sus pensiones o qué sé yo. Pero la pregunta que te quería hacer iba justamente para allá. El enemigo tuyo, el enemigo de no más AFP, ¿son las AFP o son el nivel de pensiones? La pregunta la hago sabiendo la complejidad, además, no la facilidad de lo que aparece de buenas a primeras. ¿Te molesta, les molesta al movimiento, a la gente que marcha, nos molesta, no sé cómo decirlo, el que este es un modelo, el modelo que esto encierra? O sea,
que los hombres nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas hasta el día de la muerte y no existe ningún tipo de solidaridad social, o te molesta o nos molesta el que las pensiones son bajas. ¿Cuál es el enemigo real? Porque en un caso los ajustes pueden ser muy complejos y la variedad de opciones muy grande, y en otro podrías contestar, como entendí que le estabas contestando a Luis, que esto se solucionaba con el sistema de reparto. La verdad que nos molesta el conjunto de las características que tú has nombrado, porque además este modelo se sustenta en una concepción filosófica que tiene que ver con lo que decías tú y que José Piñera lo ratificó, el ráscate por tus propias uñas. Los sistemas de seguridad social se fundan en un principio fundamental que es la solidaridad. ¿Tiene un pilar solidario, Luis, o no? No, el pilar solidario, perdón. Este sistema es un sistema de capitalización individual, no es mixto como han querido o han pretendido engañar a la gente. Pero fue modificado por la misma presidenta Bachelet en su primer gobierno con agregándole el pilar solidario. Pero los sistemas mixtos, para que se entienda y para que no dejemos de engañar a la gente, por favor. ¿Ah? Los sistemas mixtos son aquellos donde las contribuciones de los trabajadores que aportan, una parte de su contribución va a un sistema de reparto colectivo, solidario, no necesariamente siempre solidario, y otra parte va a un componente de capitalización. Esos son los sistemas mixtos. Sí. Yo contribuyo con mi 10% hoy día, usted con el 10%, sí. Y no tiene posibilidad si creciera el pilar solidario, podría seguir si creciera el pilar solidario, podría seguir existiendo la AFP. Es que lo que pasa es que nosotros creemos que no es posible seguir distrayendo recursos públicos de los impuestos generales del país para seguir incrementando un pilar solidario que tiene un bien muy noble, pero que sigue manteniendo una industria que gana utilidades gigantescas. A propósito de la pregunta tuya, o sea, ¿qué nos molesta? Nos molesta, evidentemente, o sea, que nos molesta las utilidades de la AFP. Nos molesta evidentemente que los directores de las AFP tengan cuantiosa distribución de dietas, 1.500 millones de pesos, es un insulto al nivel de ingreso de nuestro país. Pero ese es un detalle respecto del fondo, ojo, es un detalle respecto del fondo, pero es un detalle que hiere la dignidad de las propias personas que hoy día se movilizan en este país. Pilar Molina. Luis, usted fue director de una AFP, así que conoce bien las AFP. Yo también trabajé con las AFP, fui asesora hasta marzo de este año, así que también conozco la problemática y sé que un problema importante para ellos es que no pueden elevar las pensiones por sí mismos, porque todo requiere ley, como estaba tratando de explicar Lucho. Yo tengo un estudio aquí que demuestra, que es de la AFI, que la Federación Internacional de Asociaciones de Administradoras, y que lo que señala es que hay que usar la experiencia chilena para aprender la lección, porque dice que hay que crear una instancia técnica que actualice los parámetros del sistema de pensiones, porque el problema de Chile, dice, y que es la lección que tienen que aprender los otros países, hay más de 30 países que tienen sistemas de pensiones copiados al nuestro, es que si tú no tienes una instancia técnica que suba los parámetros, por ejemplo, la edad de jubilación o la tasa de cotización, va a pasar lo que ha pasado en Chile, que sencillamente, si en este país las pensiones han bajado a la mitad, explicándose solamente por lo que han sido las tasas de interés, que hoy día son del 2 y tantos %, y cuando el sistema se creó eran del 6% el año 81, y por las expectativas de vida. Las mujeres hoy día viven 7 años, los hombres viven 7 años. Esos dos factores, dice, solamente han significado que las pensiones caigan a la mitad antes de empezar a hablar de que nosotros no ahorramos y que tenemos muy baja densidad. Entonces el tema es que todo el mundo reconoce que tenemos un problema con el ahorro y eliminar las AFP no nos va a mejorar las pensiones. Y entonces su propuesta es, en definitiva, es que apropiarse de los fondos de los 170.000 millones y empezar a repartir mejores pensiones hasta que se acabe eso. Por favor, muy buena su pregunta, porque nos permite despejar una duda que ha sido, yo diría, mañosamente instalada en la opinión pública. Nuestra propuesta es una propuesta moderna, un sistema de reparto solidario como principio fundamental. Todo el ahorro que tenemos, que es propiedad nuestra de los trabajadores, más de 170.000 millones de dólares, pasarían a un fondo de administración pública con los resguardos suficientes. Podríamos tomar como ejemplo los resguardos que tiene el Banco Central, de manera tal que ningún gobierno de turno venga a meter las manos, que es lo que le preocupa a la gran mayoría de la gente. Y si usted tiene 40, 50, 60, 70 millones, eso es producto de los años que usted ha contribuido. Y por lo tanto, cuando usted se pensione, va a tener previamente ciertos beneficios predefinidos. Hoy día, el fondo de una persona, perdone, pero es que eso es un detalle importante, el fondo de una persona en promedio está compuesta por
un tercio de lo que él aportó, pero y 2/3 de la rentabilidad que ha entregado la inversión de las Pero AFP. esa no es la discusión. Hoy día lo importante, pero esa no es la discusión. La discusión, usted tiene 100 millones de pesos, entonces le preocupa que se la vayan a expropiar en un sistema público de reparto. No se la van a expropiar. Usted pasa con sus 100 millones y si usted ha cotizado, para que tenga 100 millones tiene que haber cotizado 30 años más o menos. Entonces usted tiene ya 30 años de cotizaciones. ¿Cómo va a mejorar las pensiones? Las pensiones se mejoran justamente porque en un fondo solidario, en un fondo de ahorro compartido, usted puede entregar mejores prestaciones. Hoy día generamos... ¿A todos? A todos. ¿O a la señora Miriam Olate? No, solamente? A todos. No queremos el caso de la señora Miriam Olate. No ¿Es un sistema de reparto? No, sí, un sistema de reparto que está mal estructurado porque ustedes lo mal estructuraron porque no pasaron a la fuerza. Pero si ustedes lo hicieron, por favor, no nos pasen la cuenta a nosotros si lo quisieron. ¿Qué va a ser el tema que el año pasado, de la gente que se jubiló, solo la mitad tenía menos de 15 años de densidad de cotización? ¿De dónde va a sacar usted la plata para arreglar las pensiones en forma mágica? ¿Quién va a ser los contribuyentes que le van a pasar las cotizaciones para mejorar las pensiones en forma mágica? Ya, esperemos que responda Luis a lo que le dice Pilar y vamos con Jorge Burgos. Yo creo que mire, efectivamente, dadas las características del mercado laboral de este país, que no se permite, que hay una distribución regresiva del ingreso y que efectivamente por muchos arreglos que hagamos no podemos mejorar las pensiones sustancialmente, pero en un sistema de reparto podemos mejorarlas significativamente ahora, ya. Porque ocurre que este sistema, curiosamente, genera al año un excedente de más de 2.200 millones de dólares, que es plata, dinero de nosotros mismos. Pero se generan esos 2.200 millones. ¿Dónde está ese dinero? Ese dinero está en propiedad de las AFP. No, pues está en las cuentas. Usted acaba de decir que está en las cuentas de todos los trabajadores y ahora dice que está en propiedad de las AFP. Las administran sin que nosotros tengamos propiedad sobre esos recursos. Porque para tener propiedad hay que poder disponer de ella, hay que poder usar esos dineros. A la fecha de jubilación. Nunca los puede usar, perdóneme que se lo digo, usted conoce el sistema. A la fecha de jubilación no se puede usar. Nunca se puede disponer de los recursos, jamás, porque es la compañía de seguro, la AFP, la que determina o define el monto de su pensión, sobre la base de parámetros que son absolutamente desproporcionados respecto a la realidad chilena. Tasa de pensiones, sí, pero se cambió y se entregó esto a la Superintendencia de Pensiones, que calcula la edad de jubilación o la edad de mortalidad. A ver, no, muy brevemente. Mira, yo no he sido ni director de AFP ni asesor de AFP. Yo soy como la inmensa mayoría de la gente que nos está viendo, cotizante de una AFP. Y de una de las que usted pide que se cambien, cosa que me tiene medio preocupado, que no vaya a producir un efecto complejo en los ahorros que uno va produciendo. Usted ha dicho que no va a pasar, en fin. Pero yo creo que en esto hay que ser muy objetivo. Los chinos tenemos un problema. Tenemos un problema. Yo más bien lo vinculo, a contrario suyo, legítimamente usted tiene una posición que hay que cambiar estructuralmente el sistema, yo más bien lo vinculo a cómo somos capaces de que hayan mejores pensiones. Eso es lo que le interesa a la inmensa mayoría de la gente. Y en solamente según estamos... No, está bien, es mi posición, si respeto la de él. Ahora, yo creo que en esto hay que ser muy objetivo y quiero darle un segundo a una cosa que usted dijo al comienzo respecto de que las fusiones de las AFP Provida con otra y Cuprum con otra fueron invalidadas por una resolución de la Subcontralora General de la República. Cuestión que es cierto una primera etapa, pero posteriormente entiendo que el mismo órgano Contralor solicitó abrir un proceso administrativo en la Superintendente de AFP que está en plena marcha, donde se está discutiendo la invalidación. En consecuencia, no hay una sentencia definitiva en sede administrativa, ni tampoco judicial, que podría venir después de la administrativa. En consecuencia, eso yo creo que es bueno clarificarlo desde el punto de vista de dar señales concretas a lo que está ocurriendo ahí. Esto se refiere a un tema tributario, el goodwill, sería largo explicarlo, tú lo conoces más que yo. Pero eso no está zanjado, punto uno. Ahora, yo creo que aquí tenemos que contribuir todos a que salgamos de este entuerto como país. Y a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención mirando del mundo de la AFP. Ayer en el diario La Tercera leía que la industria de AFP prepara código de ética y buenas prácticas en donde se va a incluir un defensor del afiliado. Entonces uno se pregunta, a 30 y tantos años de la creación del sistema, la preocupación hoy día de hacer estas cosas, hay un problema ahí. Obviamente el mundo de la AFP olvidó mayor transparencia y también mayor cuidado de los cotizantes. Y eso es indudablemente así. Y las autoridades que ponen las reglas. También, en esto las responsabilidades son compartidas. Ahora, yo quisiera hacerle, para terminar mi intervención, una pregunta.
Yo entiendo que los que defienden el sistema de ir a un sistema de reparto, lo que dicen es que los activos de hoy estamos en condiciones de pagar las pensiones de los pasivos de hoy también. La respuesta del gobierno ha sido, mire, no da demográficamente esta cuestión, no da. Y los datos que dan son muy complicados. El número de trabajadores activos versus los pasivos va cada vez disminuyendo. Los datos indican que, yo anoté ese, al 2050, a la vuelta de la esquina, solo van a haber 2,2 personas activas versus un pasivo. Y eso realmente no da. En consecuencia, el sistema de reparto suele funcionar en el corto plazo, 5, 6, 7 años. ¿Cómo se responde a eso, a ese futuro? Pero muy sencillo, con la experiencia y con la evidencia empírica, señor Burgos. Toda Alemania, toda Europa, perdón, toda Norteamérica, Japón, Brasil, Argentina, Uruguay tienen sistema de reparto. ¿Cómo han enfrentado los factores demográficos, los cambios demográficos? Lo enfrentan justamente haciendo correcciones paramétricas, modificando prestaciones, como lo hizo recientemente Alemania, aumentando, Alemania, Francia y España, aumentando la edad de jubilación, disminuyendo, modificando ciertas prestaciones, aumentando la cotización, la contribución del trabajador. Son cientos de variables que se pueden utilizar justamente, pero usted lo ha dicho, y eso es tremendamente importante. Hoy día tenemos un bono demográfico favorable a los chilenos. Hoy día tenemos una relación casi de 5:1. Entonces, usted bien lo dijo, en 35 años más vamos a tener esa relación de 2,2 por 1. Bueno, ¿por qué tendríamos a priori hoy día nosotros que estar haciendo correcciones paramétricas si resulta que llevamos 35 años, más 35 son 70 años? Lo que tenemos que hacer nosotros hoy día es sentarnos a discutir cómo hacemos un cambio, y decimos estructural, porque no creemos que bajo el ordenamiento del 3500, este famoso decreto ley, sea posible hacer correcciones que apunten en la dirección. Yo hago una sola pregunta, mire, ustedes han tenido 36 años, se quejan que la gente confundía las ISAPRES con las AFP, que la gente era ignorante, había una política del desdén, pero 36 años que gastaron un dinero público, porque las AFP, hay que decirlo de paso, con recursos de la Subsecretaría del Trabajo, se financiaban para lo que llamaban ellos educación previsional. Lo voy a aclarar, no es así. No mienta, estimado. ¿Y qué hacían? Propaganda. Resulta que nosotros en 2 meses y medio, ¿sabe usted, estimado señor Larraín, que en 2 meses y medio la gente ya sabe distinguir en qué fondo está? Eso es importante porque abrimos el debate sobre un tema que es de la política pública quizás la más importante del país. Y usted tiene razón, es probable que es probable que tengamos puntos de vista diferentes, pero lo que nosotros pedimos y exigimos es que haya una discusión con altura de miras, porque es un tema político bien de fondo, como lo señala usted. Quiero agregarle, le voy a dar la palabra a Pato Fernández, pero quiero agregarle, usted nombra constantemente el caso de Alemania y el caso de los países europeos. Primero, la mayoría de esos países europeos no tienen sistema de reparto, tienen sistemas mixtos, donde hay una parte que es de pensión pública y otra parte que es de pensión privada, y en general participan las 3 partes, empleador, empleado y el Estado. Y cuando usted pone el ejemplo de Alemania, ha salido en varias publicaciones en el Financial Times la última vez, la cantidad de deuda, el nivel de deuda que tienen los estados europeos por su sistema de pensiones. Te lo muestro aquí, usted probablemente conoce este gráfico. Y Alemania aparece como el 4.º país con la mayor deuda del Estado para poder financiar ese sistema de pensiones. Entonces, claro, usted dice, no está quebrado, pero con esa deuda es insostenible. Bueno, entonces, ¿cómo lo usamos de ejemplo? Le respondo con un siguiente ejemplo. Como los sistemas de reparto, es verdad, los sistemas de reparto lo que han hecho es que tienen una deuda contingente, que significa que las futuras generaciones van a tener que pagar esa deuda. Bueno, le respondo la pregunta, que es muy importante. Le voy a poner un ejemplo más extremo. Japón tiene la pirámide totalmente invertida. O sea, ahí la relación de 2,2 con 1, allá no sé, la relación es casi 1:1. ¿Cuál fue la decisión del Estado japonés? Enfrentémosla. ¿Con qué? Con impuestos generales, con gastos del Estado. El Estado hizo una opción porque era seguridad social. Dijeron, a los viejos y a las viejas les vamos a pagar pensiones porque no queremos que la gente a los 70 años, como en Chile, esté trabajando portero, esté trabajando después de los 75 años. Esa es una opción del Estado, ¿me entiendes? Esa es la diferencia. El otro día hablaba con el gerente de una de las AFP y ellos lo que están proponiendo es efectivamente que el pilar solidario crezca por impuestos. O sea, por primera vez escucho a la gente, a los que están vinculados con el mundo de la AFP, subir impuestos.
¿Tú crees que eso es una solución que te satisfaría o tú insistes, digamos, en que este sistema tiene que ser cambiado completamente y que hay que pasarlo enteramente al reparto? Nosotros creemos que siempre nos formulamos la siguiente pregunta, porque esto lo venimos discutiendo hace años, no es un problema de ahora. En el 2008 nosotros generamos este movimiento que después del 2003 pegó un salto gigantesco porque la crisis seguía y no veíamos respuestas ni soluciones del gobierno, de los gobiernos de turno, no es en particular este gobierno. Siempre nos hemos hecho la pregunta con sentido, ¿qué sistema responde más a los cambios, no solamente demográficos, porque eso es una realidad, pero además hay que tener en cuenta otros factores, el problema de la migración. Pero le preguntó sobre el tema de los impuestos. Porque para subir los impuestos no terminaba, la idea no era terminar con la AFP, sino que era subir el pilar solidario por impuestos, porque decía que pasar incluso el 5% adicional enteramente a un fondo común. Generalmente son impuestos generales. Una cosa injusta. No, nosotros, la propuesta que ha hecho la presidenta, si se refiere a esa, respecto a aumentar un 5% gradual en 10 años, si va a las cuentas individuales, es una propuesta cuyos efectos se van a venir recién a ver el año 56. Pasa casi 2 generaciones que van a seguir sufriendo el drama de las pensiones tan bajas, por lo tanto, no es una propuesta que nos interese, que la consideremos valiosísima. ¿Y si fuera un fondo común? Y si fuera un fondo común, tendríamos que discutir efectivamente cuál es el mecanismo con el cual se va a administrar esto, porque si esto sigue con la lógica de la inversión especulativa, riesgosa para los fondos de pensiones, estamos nuevamente frente a la incertidumbre, porque este sistema, una sola cosa nos garantiza a todos los que escuchan este programa: incertidumbre. No sabemos cuánto va a ser la tasa de reemplazo al final de nuestra vida activa, y eso es lo que la gente la tiene tremendamente inquieta. ¿Y si se garantizara un mínimo? Bueno, pero es que eso ya empieza a cambiar la estructura del propio sistema. Hoy día hay un mínimo. No, sí, pero el mínimo garantizado, estamos hablando de 90 y tantos mil pesos. Si se garantizara un mínimo cercano al sueldo mínimo. Que es lo que se hace en algunos países europeos. Claro, sueldo mínimo, ya estamos hablando de cosas, de cambios estructurales. Cualquier economista defensor de las AFP le va a decir a usted inmediatamente que de dónde salen los recursos, ¿sí? Para aumentar. ¿De dónde lo saca usted? Esa es la pregunta. ¿De dónde lo saca usted? El tema es ese, Luis, que usted dice que el 5% no le gusta porque si se va a las cuentas individuales, que es la propuesta de la presidenta Bachelet a futuro, cuando las personas se jubilen en 20, en 30 años más. Pero el tema es que ¿de dónde va a sacar los recursos? Salvo que sea agarrar el pocito y empezar a repartirlo hoy día de lo que la gente ha ahorrado con tanto esfuerzo, porque si no subimos más la pensión solidaria es porque se supone que el Estado no tiene más plata, y la plata que tiene la está priorizando gastarla en otras cosas, por ejemplo, gratuidad en educación. Y por eso este gobierno subió solo en 10 lucas la pensión básica solidaria. Gasta más de 2.000 millones de dólares anuales en el solidario. Pues sí, son como 1.800 millones. Pero es 0,7% del PIB. Entonces el tema es de dónde está la magia. Si todas las soluciones para mejorar pensiones son de largo plazo, que ya las sabemos, que son todas dolorosas, y por eso el gobierno no toma las medidas, que es subir la tasa de cotización, subir la edad de jubilación, ahorrar más. Todas las medidas son dolorosas a largo plazo. Las de corto plazo, que es que nos caiga la plata de algún lado, es que la ponga el fisco, porque lo otro es apropiarse de la plata de las cuentas. Y yo en su propuesta entonces no me cansa. ¿Cómo va a subir las pensiones entonces? ¿Cómo va a subir? Nosotros tenemos hoy día, y bueno, las contribuciones de todos los trabajadores activos, casi 5 millones y tantos que estamos pagando, porque hay 10 millones de afiliados que no cotizan. Que no cotizan por diversas razones. Sí, por diversas razones. Independiente es un porcentaje menor también de la apropiación que se quedan algunos empresarios que declaran y no pagan. Pero hoy día, con las contribuciones actuales, hay excedentes, se genera un excedente importante. Pero eso se está capitalizando para las cuentas individuales de las personas. También podríamos generar rentabilidad social, no la rentabilidad especulativa que tiene mayores posibilidades de dar rentabilidad social, que el excedente en un fondo solidario, en un fondo común, en un fondo de reparto, el excedente en un instituto de previsión social, en un banco de previsión social, como quieran llamarle, con la protección de vida, podría perfectamente destinar el excedente a intentar generar renta. El excedente, la rentabilidad. Sí. Es la renta, usted le llama rentabilidad, que es la que hoy día se reparte a los fondos de los trabajadores. Usted la pescaría y la llevaría a un fondo. ¿Va a ganar más o va a ganar menos que ahora?
vamos a ganar más. ¿Y cómo garantiza eso? Porque usted nombraba al Banco Central como un ejemplo, que sea lo que se ha nombrado, que sea una institución que tenga autonomía como el Banco Central. ¿Usted tiene la fórmula Sí, para hacerlo? no es la fórmula mía. Debería patentarla. No, porque yo quiero saber, la verdad que ninguna hablemos de parte uno, del mundo porque ocurre. hablemos de uno, Luis. Sí, pero La es que pregunta es cómo se Pero hace por para supuesto. garantizar que la rentabilidad que tengan ese fondo solidario, que puede ser, por ejemplo, manejado por un ente autónomo como el Banco Central, sea igual o mayor a lo que obtienen hoy día las AFP. Sí, porque tiene que ver con un diseño de un modelo económico diametralmente opuesto. Por eso el tema de la AFP, el fin de la AFP, no es menos AFP, como decía el señor Larraín en uno de los programas. No es. No más AFP, esa es la propuesta nuestra. Tiene que ver con un diseño país, un diseño más justo. Ya, pero usted está hablando entonces de cambiar el sistema económico. Pero un diseño país como cuál, como Cuba, como Venezuela, Cuba, no sé, es que esos son modelos radicalmente distintos al que tenemos nosotros. Que no ayuda, se da cuenta, porque usted hace caricatura a priori. Pero ¿qué es lo que es el Pero excedente? son caricaturas a priori. Una generación joven que... Pero perfectamente en este país se pueden desarrollar proyectos cuya inversión genere un retorno al capital en el largo tiempo mucho más Pero en el estable. fondo, el principio es lo que yo te quería mostrar. ¿En concesiones, por ejemplo? Tenemos dudas en concesiones porque las concesiones que se está planteando, por ejemplo, en el campo inmobiliario, tienen profunda sospecha respecto de que están presentes las comisiones fantasmas. Eso nos preocupa. Pero nosotros hemos discutido con otros economistas importantes que no tienen, desgraciadamente, la posibilidad de expresarse. Tenemos propuestas de inversión del ferrocarril de Santiago a Puerto Montt con una rentabilidad del 3 o 4%. Tenemos la definición de inversión en ciencia y tecnología. Fuerte. Tenemos la decisión en un diseño distinto de invertir, por ejemplo, en el litio con una rentabilidad real, un retorno real, según estudios que han hecho economistas serios, del 4% en pero 30 una cosa años. es la que me pierdo, Luis. Ahí le di 3 ejemplos al señor Larraín de que es posible pensar. Pero el ferrocarril a Puerto Montt ya se Bueno, hizo. a Puerto Montt y no, el transporte. Nunca llegó. Pero hay ¿qué algo- tiene que ver con lo que he propuesto yo? Si yo no era, no sigo parte nunca de un gobierno. Pero Luis, Estamos a ver. planteando. Yo la parte en la que me confundo acá, que también lo llevo como a lo ideológico, es, usted está pensando en mejores maneras de rentabilizar una capitalización individual o en un sistema donde los jóvenes activos de un tiempo mantienen la responsabilidad de mantener a sus antepasados y a la gente que está O una envejeciendo. combinación. Justamente, ¿no? Siempre. Los mejores sistemas han demostrado a lo largo de la historia que siempre los trabajadores activos tienen que financiar a los viejos, a los pasivos. Es un principio fundamental. Así el desequilibrio, es fundamental. así crezca el desequilibrio, no pero importa. hay que corregir, evidentemente. ¿Cómo usted tiene funciona el razón. reparto Con la en Chile? población Cuando envejeciendo. la población crecía. ¿Qué le parece a usted que el sistema de reparto que nosotros tenemos en Chile son justamente El que los de los teníamos, escándalos? Porque usted, Luis, está en las marchas de las AFP hace 10 años, ¿está? ¿Cuántos años lleva? Poco menos, sí, poco De menos. años, ya. Es que marcha Y resulta grande, que sí. eso se incendió solamente cuando estalló el tema de los favores políticos que logran apitutarse con pensiones de 5.200.000. Miremos la señora de Osvaldo Andrade, también Ex-señora. tenemos el caso de Raúl Vergara, ex subsecretario del gobierno de Michelle Bachelet, del primer gobierno, tiene una pensión equivalente. Y son solo en estos casos que son sistemas de reparto, donde hay pitutos políticos y obtienen pensiones millonarias, donde ¡pum!, se incendió la mecha y no más FP se hizo famoso. Y son los dos sistemas de reparto, igual que tenía antes Chile, donde la gente obtiene pensiones en el sistema de reparto que teníamos antes, 50% no se jubilaba porque no tenía 15 años de cotización, los de Servicio de Seguro Social, ¿no es cierto? No se jubilaban, tampoco rescataban las plata como las rescatan hoy día, aunque sean pocas. Y donde todos los apitutados políticos tenían grandes pensiones. Entonces, ¿cómo quiere la propuesta de volver a un sistema que además es demográficamente imposible, donde los apitutados terminan agarrando buenas pensiones? Nadie ha dicho volver a un sistema, nunca lo hemos dicho. No sé dónde lo han escuchado ustedes. Nosotros estamos planteando avanzar hacia un sistema moderno de reparto que tome en consideración las características particulares del mercado laboral chileno, que es altamente precario, tiene baja densidad, inestable, etcétera, etcétera. Y eso supone que en un sistema de seguridad social, con lo excedente podemos desarrollar otro tipo de prestaciones que desgraciadamente y lamentablemente los chilenos no tenemos, pues ni siquiera hemos podido referirnos, reflexionar sobre el tema de las prestaciones básicas fundamentales en un sistema de seguridad social como es la salud. Pero es un tema central, que en este modelo es imposible, porque además nosotros tenemos salud prácticamente privada, no tenemos salud pública. Bueno, son así. En brincarse. Nosotros cuando usted me preguntaba, Jorge,
respecto de lo que había en el pasado. Efectivamente, nosotros, ¿por qué no queremos volver al pasado? Porque era tremendamente discriminatorio. Existían cajas tremendamente exitosas con prestaciones múltiples que entregaban viviendas de lujo para los trabajadores o para los obreros. Pero había también, efectivamente, sí, la caja bancaria, pero había también una discriminación con la gente más pobre. Eso no lo queremos, porque nosotros partimos de un principio solidario que deben haber estándares que garanticen a todos los seres humanos de esta sociedad un vivir, yo diría, digno, y eso supone además tener una prestación fundamental. La seguridad social justamente nació para entregar la prestación más importante, que es la salud, y en Chile no existe. Entonces, forma parte de una reforma bien sistémica lo que ustedes están planteando. Por supuesto. Entonces, la estrategia, porque usted partió con la pregunta central, ¿por qué estamos llamando a la gente a cambiarse de modelo? Cambio de modelo. Cambio modelo. Le quiero preguntar, usted, su primera invitación fue a cambiarse al Fondo E, ayer fue dejar Cuprum y Provida. ¿Cuál va a ser su siguiente llamado? No podemos anunciar todavía la tercera. Esperamos. El paro, sí, hay un paro anunciado para el 4 de noviembre, pero me imagino que viene algún... Sí, por supuesto. Vamos a evaluar de aquí. Esta es una evaluación que vamos a hacer de aquí a marzo. Y la gente que pierda plata porque se cambió, no va a perder plata. ¿Usted le garantiza, no puedo como el señor Garay, por ejemplo, de que van a ganar plata? No tengo nada que ver con el señor Garay. Pero los que se cambiaron al Fondo E perdieron plata. No han perdido plata. Yo pedí la rentabilidad y me dijeron que entre el 25 y el 10 de octubre el Fondo A rentó 3,22%, rentabilidad nominal. Pero y el E 2,46%. Era probable que me iban a hacer esa pregunta. Mira, aquí está el informe de la superintendente. Desde el 25 de julio que hizo usted el llamado, yo pedí que me lo calcularan. Aquí está la rentabilidad. Tengo la rentabilidad nominal y tengo la rentabilidad real y perdieron. Esa no es la discusión central. Desde que existen los multifondos. No, pero es que usted les dijo que se cambiaron. Pero la rentabilidad ha sido mejor en septiembre, el 1 de septiembre, mire la rentabilidad. Yo la tengo al día de hoy y desde el que usted les hizo el llamado a cambiarse. Entonces, usted no le da miedo de repente que puede estar jugando con... ¿Por qué perdido la gente? ¿Por qué dice que ha perdido la gente? Porque pedí que me calculara un técnico, un economista. ¿O ha tenido un rendimiento menor? El Fondo A respecto al Fondo E, la historia de los multifondos. Estas cuestiones de partida hay que verlas en el largo plazo, pero en el corto plazo tienen un menor rendimiento y perdieron plata. Terminemos con Pilar Molina porque nos tenemos que... Bueno, se nos acaba el tiempo. Ese es el tema, que el cambio de fondo desde el 25 de julio a hoy, quienes obedecieron y se fueron de la ALE han perdido plata. Han tenido una menor rentabilidad. Tengo el dato de la superintendencia, lo que ocurre es que la gente se refugia de la volatilidad bursátil y usted debe saber, como aprovechó de investigar eso, que hay anuncios de serios investigadores que prevén una crisis bursátil muy grande. Hay elementos que hacen suponer que podría haber una crisis financiera mundial a partir de la quiebra del Deutsche Bank. Y eso requiere de que la gente se refugie. Cuando se creó el multifondo, se diseñó justamente con el objeto de que la gente se refugiara ante los vaivenes. Bueno, eso estamos haciendo. Y lo que estamos llamando hoy día a la gente a dejar Provida y Cuprum es porque queremos dar una señal contundente y categórica. Y el Deutsche Bank ahora también hay que arrancar después. Claro. Bueno, vamos a tratar de que dos FP se vayan definitivamente. Eso es lo que usted busca. Y si no hay respuesta, y con esto quiero representar a la gente que me mandata aquí, si yo no, déjense de creer que yo soy el que está elaborando esta política. Esta es una política colectiva de mucha gente. Estamos trabajando con gente de la Comisión B, que nombró la presidenta Bachelet, que comparte avanzar rápidamente hacia un sistema de seguridad social, con destacados profesionales que la propia presidenta nombró. Y le decimos a la autoridad... Pero los 24 solo una persona... No, la mitad está con nosotros. Mire, la mitad está con nosotros, estimado, casi la mitad. Entonces le estamos diciendo a la gente que tenga confianza que la definición o la decisión de avanzar hacia un sistema que nos permita tener dignidad al fin de nuestra vida depende hoy, afortunadamente, a diferencia del pasado, de nosotros. Luis Mesina. Porque ya no van a poder seguir manteniendo la indiferencia y el desdén con el que nos han tratado en el último tiempo. Eso Luis Mesina, vocero del movimiento Remasa AFP, muchas gracias por haber estado esta noche en Buen Chileno. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y nosotros vamos a cambiar de tema a otro tema que está aquí en la agenda dando vuelta. Estamos a menos de 6 días para las elecciones municipales del próximo domingo y todavía no está definido qué es lo que va a ocurrir con los afectados por el cambio de domicilio electoral, la ley llamada Ley Express. Cierto que hoy día empezó a discutirse rápidamente en la Cámara de Diputados, no ha visto la luz todavía, ha tenido una tramitación
más difícil de lo que se pensaba, menos rápida. Y esta noche hay una reunión de emergencia que se ha citado por parte del gobierno. Hablan de eso el ministro del Interior y el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber. Escuchemos. Prevalece la opinión de que este proyecto debe contar con una sólida mayoría y eso se ve problemático. Entonces lo que estamos viendo nosotros, cómo mañana seguimos la discusión. Para dar una solución a ese medio millón de chilenos que les cambiaron su domicilio electoral sin preguntarles, se requiere no una ley aprobada con un voto más de diferencia, sino con un acuerdo amplio. Ya hay sectores, en particular ustedes han visto en la oposición, que dicen que el proyecto no reúne las condiciones, y se han escuchado las intervenciones en la sala del Senado, aún sin proyecto, que presentan dudas. Verán que no está ese apoyo transversal que queremos que la derecha ojalá se pueda sumar a buscar ese acuerdo. Y para eso todavía, como dijo el ministro, habrá plazo para mañana. Sin embargo, si eso no se llega, yo creo que tal vez no va a haber proyecto de ley y tendrá que tener la votación lugar con el padrón como está hoy. Estamos con nuestro segundo invitado de la noche para hablar precisamente de este tema, el diputado Pepe Out, experto electoral. Muy buenas noches, Pepe. Hola. Gracias por estar aquí. Y primero el saludo a nuestros panelistas, pero frente a esta especie de crisis, porque claramente no están los votos asegurados para aprobar esta ley express. ¿Usted cree que va a salir, va a ver la luz, o finalmente el próximo domingo vamos a ver una cantidad de gente que va a ir a votar y va a votar en el lugar equivocado y no va a poder votar? No va a poder votar. Yo creo que no va a haber, y espero que no haya. Ley. Que no haya ley express. Que no haya ley express. Primero, a mí me parece un despropósito que 5 días antes de una elección se intente arreglar un problema que fue conocido con 2 o 3 meses previos a la elección. Segundo, es complejo resolver un problema creando otro problema. Yo concuerdo con el senador Lagos en el sentido de que este tipo de decisión o es una decisión conjunta o no es. Ya no fue. Y como ya no fue una decisión conjunta, en verdad en la Cámara tampoco, yo preveo mañana un final sin pena ni gloria de este proyecto. No hay los 67 votos para aprobarlo. ¿Usted se va a abstener mañana, Pepe? Yo no voy a concurrir a darle mayoría, pero aunque concurriera, tampoco habría los votos necesarios. Yo, en lo personal... ¿Cuál era su opción? Mira, en lo personal... O sea, estamos enterrando la ley express. En lo personal, yo he pasado buena parte de mi vida dedicado a este tema. Y a mí me parece que la solidez de las instituciones, el pilar de todo proceso electoral, que es el padrón, bien lo sabe la CUT, pero desde la elección del centro de alumnos, del curso, ¿quiénes votan? Es decir, que todos tengan derecho a voto y luego que nadie tenga doble derecho a voto, es decir, un derecho superior a los otros ciudadanos, es una cuestión básica, porque si no, después las elecciones son cuestionadas. Imagínense ustedes que una elección se resuelva con 20 votos de diferencia y 45 días más tarde, aunque el CERVEL dice que en 20, yo no sé cómo lo haría, pero supónganse ya 20 días más tarde, se descubre que hay 30 personas que votaron doble en una comuna determinada. Esa elección, se puede impugnar, como ocurrió en Sierra Gorda en la última elección. No. La elección de Sierra Gorda se invalidó porque se estableció en el tribunal calificador que había... Por supuesto, pero el punto ¿cuál es? El punto es que tú no puedes en el sistema generar sus condiciones de descalificación. En este caso, claro, lo que había habido es una denuncia de acarreo que fue comprobada judicialmente. De hecho, ahora el CERVEL, ustedes saben, tiene atribuciones ex ante, es decir, antes de la elección, de descalificar
a electores que se inscribieron de manera fraudulenta. De hecho, lo hizo hace unos meses atrás justamente en Sierra Gorda. Pepe, pero si mañana el gobierno retira esa ley, que es una de las posibilidades, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué se le dice a ese 500.000 de chilenos que no van a tener la posibilidad de votar donde ellos quieren votar? Bueno, primero lo que hay que aclarar es que es tan complejo el problema que ni siquiera sabemos ¿cuántos son? ¿Dónde quieren votar? Porque no sabemos primero cuántos de ellos expresaron su voluntad. Segundo, en la generalidad... de cambio de domicilio. Exactamente, la voluntad de cambiar su domicilio electoral. Segundo... Algo que se le ha pedido insistentemente al registro civil y que no ha logrado Lo que pasa es que la entregarlo. ley es extremadamente clara al respecto. La ley establece que el domicilio electoral puede ser cambiado, digo puede, al momento de renovar la cédula de identidad y el pasaporte. Primera flagrancia, digamos, violación flagrante de la ley. Delito. También es que me enseñaba Zafirio hoy día que delito implica dolo. Yo no soy jurista, Lo que pasa es que hay cierto, pero tiene sanción penal, claramente, está descrita. Ciertos delitos administrativos que pueden ser culposos, sin necesidad de dolo, con negligencia inexcusable. Negligencia culpable. Le voy a decir a... Dígale al Pero más allá de la parte legal... Lo que quiero decir es que, primero, violaron la ley porque cambiaron a personas por otros trámites distintos. Sin preguntarle. No, por otros trámites distintos del pasaporte y de la licencia. Por ejemplo, la venta de un vehículo. Padrón electoral. Por ejemplo, la venta de un vehículo. Civil, sí. Donde tú diste una dirección y resulta que quedaste en eso. Y segundo, el registro civil estaba obligado, como tú bien dices, a consultar la voluntad. Porque la ley establece que tú eres propietario de la decisión de dónde votas. Desde luego, si es que vota. En la primera voluntad que eres propietario de la decisión de votar. Y hemos estado siempre en contra. Sí. Ahora, estamos en peleas opuestas con les voy a dar el tiro de la palabra porque quiero preguntarle una cosa. La oposición, Chile Vamos, está pidiendo responsabilidades políticas acá. En un comienzo fue como a cambio de aprobar el proyecto, pero dicen que aquí alguien tiene que de alguna manera rodar alguna cabeza. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Es la ministra de Justicia, que no ha aparecido en la discusión y hoy día dijo que el comité político era el encargado? ¿Quién es? Porque, como usted dijo, esto se sabía hace 3 meses que se sabía. Lo sabía la Cámara de Diputados a la que le llegó, lo sabía también el gobierno, lo sabía, para qué decir, el registro civil. Y el CERVEL. ¿Quién es el responsable? ¿Qué pasa medio colado el CERVEL? Por la responsable. Lo que pasa es que, más que bueno, nadie. pero el CERVEL dejó constancia de sus reclamos. Lo que pasa es que tenemos un problema, Jorge, de arquitectura institucional. El CERVEL hace 3 meses alegando que esto iba a pasar en todos los diarios, por favor. Pero abrió una ventana, ¿Sabes lo que pasa? Estos caballeros han confundido. No. Que abrieron una oportunidad pero en agosto abrieron una ventana. Me parece que ha sido una actitud súper pasiva. Yo vi el listado la autonomía no es impunidad en este Yo país. vi el listado de correos. ¿Saben lo que pasa? Que tenemos un problema de arquitectura institucional por lo siguiente. Porque tenemos un servicio que es responsable del padrón, que es el CERVEL, que es un servicio autónomo, y tenemos un servicio público dependiente del gobierno, que es el responsable legal de cambiar los domicilios en la eventualidad, de entregarle a las personas que cumplen mayores de 18 y de entregarle las personas que fallecen. Y parece que no conversan. Y resulta que el CERVEL no tiene ningún imperio sobre el registro civil. Para que le entreguen información. Yo sé del conflicto, y todos sabemos del conflicto y de la tensión entre estos dos organismos desde hace ya mucho tiempo. El reclamo del CERVEL de que el registro civil no se alineaba al protocolo que quería aplicar el CERVEL en materia de cambios electorales. Jorge Burgos, usted como ministro del Interior, ¿no supo alguna vez de esto? No, yo lo que sabía sí que hay problemas que tampoco están solucionados, que es la cantidad de personas fallecidas que siguen el registro. Sí, un proyecto de ley, un proyecto de ley que desgraciadamente apoyamos y que mucho voto en contra, que era un proyecto de ley duro, pero indispensable, que era hacer un corte, una presunción de hecho, no de derecho, de las personas mayores de cierta edad estaban fuera de los registros. Que no registraran movimiento en el registro civil durante 10 años. Eso salía. Y no se borraban, sino que pasaban al registro. Salían del padrón electoral y pasaban al registro. Respecto al tema de la... Pepe, sí, claro. Respecto al tema de la responsabilidad, el 13 de julio supimos, digamos, Tele 13 sacó la noticia de que había cerca de 500.000 personas, digamos, que tenían problemas de domicilio.
13 de julio. Y el 13 también, pero el 13 de octubre. O sea, el jueves de la semana pasada, el director del registro civil dijo que no habían ni 500.000 ni 400.000, sino que solamente 17.000 personas que tenían este problema. Entonces, la pregunta mía es, acá, ¿alguien trató de ocultar la verdad, la realidad de lo que estaba pasando? Porque recién, este fin de semana, se activa esta operación para la ley Express. Mi presunción, no sé si seré muy mal pensado, es que hasta antes del fin de semana el gobierno confiaba, y no sé quién del gobierno, porque eso no lo puedo saber, el gobierno confiaba en que esta cosa se manejaba con bajo perfil, low perfil, no digamos nada. Incluso gente que escribió a los diarios decía, mire, yo llamaba por teléfono y coincidentemente a todos les decían, mire, no se preocupe porque el voto no es obligatorio. No vote. Así que usted no vota nomás. Si tiene problema y no sabe dónde, no vote, no es obligatorio. Entonces había aparecido una instrucción de contestar de esa manera. Entonces, la pregunta mía es, ¿alguien dentro del gobierno tiene la responsabilidad de haber ocultado este problema y finalmente el problema se desbordó, como un verdadero tsunami, se desbordó y llevó a esta solución que nos parece tan apresurada y tan ridícula reciente fin de semana, cuando el día jueves el director del registro civil estaba diciendo que eran solo 17.000 casos y hoy día se reconoce que son 470.000. Lo que yo juzgo, Luis, es una inexplicable omisión del gobierno y falta de conciencia para hacerse responsable de la gravedad de la situación. Yo escuché al vocero relativizar el problema, bajarle el perfil a más no poder. La propia presidenta Bachelet señaló que bastaba con apretar un botón y ver dónde se estaba para votar. En fin. ¿Escuchaste a alguien dimensionándolo respecto de lo que era? No escuché, perdón. A alguien, a lo contrario, dimensionando en su magnitud el problema, alguien de la oposición, por ejemplo, hubiera dicho, esto es insostenible hace un mes atrás, 15 días atrás, o también estuvieron un... Bueno, las conversaciones nuestras en el Parlamento eran... pero eran más bien privadas. Claro, esperando que el gobierno actuara. El gobierno... A ver si eran 17.000 o 400. Se hiciera responsable. Ahora, yo te digo respecto, Luis, de los números, eso, yo lo digo aquí con todas sus letras, no le creo ni una sola palabra al director del registro civil, porque ha hecho un papel. Mira, las explicaciones profundizan el enredo. ¿Y por qué sigue Porque ahí? él tiene que responder las preguntas básicas. ¿Tenían o no tenían los oficiales del registro civil el protocolo que les obligaba a consultarle a las personas si querían? ¿Tenían o no tenían los oficiales del registro civil la declaración jurada que tienen que firmar las personas que sí dicen que se cambian? ¿Cambiaron o no a personas que hicieron trámites distintos a la cédula de identidad y el pasaporte? Y esas tres preguntas, él me llamó por teléfono, no me las respondió. Y no las ha respondido en ninguna parte. Pato Fernández. Y el inexplicable que siga. se las pidió las declaraciones juradas y no se las ha mandado. Yo encuentro rarísima la propuesta de la ley de votar de tener dos posibilidades de votar. Encuentro, en segundo lugar, francamente ridículo que en el siglo XXI estemos discutiendo esto y no se haya solucionado tecnológicamente el poder votar en los más distintos lugares de una manera infinitamente más sencilla. Me parece que es una despreocupación bastante insólita, más allá de estos detalles. Pero al mismo tiempo noto que en el Chile contemporáneo en el que vivimos, las ganas de gritar y alaraquear son las que son más aplaudidas y más bienvenidas. Y te quiero preguntar lo siguiente. De los cerca de 500.000 personas que se supone que estarían en esta situación, el porcentaje en el que francamente esto imposibilita el voto de la persona debe bajar en los números de manera muy radical, ¿no? Mínimo. Debe llegar hasta unos porcentajes ya bastante bajos. La gran mayoría, la abrumadora mayoría de los cambios es el regreso de a su comuna o bien donde trabaja o bien donde vive. Porque la gente hace el trámite de renovación del carnet o el pasaporte normalmente donde vive. Mira, de manera que entonces podríamos pasar a entender que aquí hay un problema de principios pasado a llevar muy grave. Exactamente. Muy serio, una irresponsabilidad mayor,
pero que en la elección no van a ser 500.000 personas las que se van a quedar sin votar. Exacto. No van a ser medio millón Yo de lo que he chilenos. dicho es que no tiene incidencia en la participación, incluso podría tener incidencia favorable. El exministro Chadwick, que estaba inscrito hace 20 años en Graneros, ahora está inscrito en la comuna donde vive, en Vitacura, y es evidente que le va a ser más fácil votar en Vitacura que en Graneros. Lo que pasa, perdona, déjame decirte una cosa que es importante. Es importante lo digo porque si no se puede acudir a esto para decir mucha barbaridad. Lo que digamos, pasa, Pato, es que esto ha dejado en evidencia los fenómenos previos de acarreo. Porque había comunas, estamos hablando de comunas chicas como Sierra Gorda, pero hay otras comunas grandes, donde mucha gente de distintas otras comunas se trasladó eventualmente para apoyar a un determinado candidato, a un determinado sector. Y bueno, y luego esas personas sacaron su carnet en la comuna donde viven y entonces fueron reinscritas automáticamente contra su voluntad. Pepe Out, en Buen Chileno, sus proyecciones para este domingo, ¿van a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Volviendo al sistema del 4-0, De acuerdo, yo 3-2. un 5, un quinto. ¿Cuál es su apuesta? El primer ganador, sin duda, el indiscutido, el que va a llenar los titulares, la abstención. Nos va a ganar a todos la abstención, sin duda. ¿De cuánto? Ya lo tienen hecho. ¿Cuál es su proyección? Exactamente. ¿Es de los pesimistas que habla de 33%? Yo estimo que va a andar en 35%. ¿Y después de esto se va a agudizar? 65% Después de este... 65% de abstención. Ahora, eso tiene un impacto inmediato respecto de la incertidumbre presidencial, porque nadie imagina una elección presidencial con tan baja participación. En consecuencia, establece un horizonte de participación distinto, parecido a lo que tuvimos, entre paréntesis, entre la presidencial 2013 y municipales 2012. 40. Segundo, 43 en la municipal En la pasada, municipal es 43. Segundo, va a ganar la nueva mayoría, a mi juicio, de manera inequívoca. Este capítulo no lo discute nadie en materia de votos para concejales y en materia de concejales. De hecho, incluso cuando la derecha le ganó, en la única elección que le ha ganado, aparte de la de Sebastián Piñera, fue la elección de alcalde de 2008, también perdió por medio millón de votos, gracias a las dos listas. Idea tuya. Por medio millón de votos. Hoy día yo me refocilo cuando los dos bloques tienen 3 listas. Yo creo que exageraron. ¿Y el número de alcalde? Segundo, va a ganar también en votos de alcalde, pero mucho más estrecho. Si son 500.000 votos en concejales, van a ser, yo estimo, en 100.000 votos de ventaja. ¿Y población? Y en población depende... Población yo te digo, ese es el número de alcalde también va a ganar la nueva mayoría, pero por menos distancia. Pero por menos distancia que en la anterior. Le fue tan mal a la derecha en la elección anterior que no le puede ir peor. Le fue tan bien a la nueva mayoría que no le puede ir mejor. Y en el quinto elemento, población gobernada. En población gobernada va a ganar la nueva mayoría a menos que la derecha gane Maipú. Si la derecha gana Maipú, y la pelea ahí no está entre la nueva mayoría y la derecha. Sino que la división... No puede ganar. Pero si pierde, puede ganar si gana la alianza, tiene más población gobernada. Porque puede ganar Vitoria, claro. Porque Pero eso no es de la nueva mayoría. Exacto, pero si gana ese 7% que representa, supera. Antes que se nos acabe el tiempo, las batallas más grandes, Santiago, su apuesta. Mira, yo tengo me carga ganarme, tú sabes que en estas cosas uno se gana enemigos para toda la vida. Yo quiero decir que hoy día estamos frente a la elección municipal con mayor incertidumbre probablemente de toda la historia. Ninguna encuesta con menos de 10 puntos de diferencia te garantiza que el día de la elección tú vas a ganar. Por un tema de la distancia entre el electorado que tú encuestas y los que efectivamente van a participar. Juegueselas por Santiago, por Toa o Alessandri. No. Yo, por supuesto, hay un favoritismo hacia Toa. Pero le puede quitar votos la candidata del PRO. Además, no puede decir otra cosa. De resultados por favor, si está entrevistando a un diputado de Providencia y le va a pero igual, porque ya pueden decir. Pero Providencia. Es una elección con incertidumbre. La elección en Santiago depende del diferencial de movilización que tenga cada uno respecto a sus propios electores.
Y en Providencia, si la participación se acerca a la participación de las parlamentarias, va a ganar la Matei. Si la participación se acerca a las municipales, va a ganar Josefa Errázuriz. Matei ganó la presidencial en esa comuna 40-60 contra Bachelet. Pues elige alcalde ahora. Pero la tasa de participación es mucho más baja en la municipal y las razones por las que vota también son distintas. Se nos acaba el tiempo. Si yo tuviera que apostar, apuesto a Pepe Errázuriz. ¿Y en Ñuñoa? En Ñuñoa... como la última vez. Va a ser como la última vez. 30 votos de va diferencia. a ser como la última vez. Yo tengo la impresión de que Elia Molina estaría en mejor posición si hubiera competido con Sabat, que al revés de lo que pensaban los otros, que compitiendo con Sari. Pepe Out, muchas gracias por haber estado esta noche aquí en Buen Chileno. Nada, Pepe. No pudiste preguntarme nada. La próxima vez te pregunto. Lo vamos a tener de nuevo. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Buenas noches. Pausa y ya estamos de vuelta con la joyita de la semana. Me chocaba en moto, me iba medio curado sin casco. Llegaste de nuevo y pasaba licor. Y quedaste la otra vez, weón, dormido, curado en la puerta de la casa. ¿Te gusta carretear? ¿Te gusta tomar? Ellos van por el camino del alcohol. Un submundo que afuera no se conoce. Ahora van a conocer a dónde los lleva. Me cagaba miedo. Unos chanchados aquí adentro. Matoncito, viejo. No la vas a ver. ¿Qué cara dando los dos? ¿Cagaste? La ganadito para los ladrones y aquí nos gira el agua. Nadie está libre. Este miércoles, por el 13. En un próximo capítulo de Cultura Indómita viajaremos por los campos de Perú y Guatemala. Recordaremos lo mejor de nuestra agricultura y de la especial conexión que las personas mantienen con la tierra. Reviviremos el pasado del fascinante proceso del café y aprenderemos acerca de los cultivos más típicos de Latinoamérica. No es para que piense cochinar, ¿no es cierto? Cochinar, está pensando. Tiene mente sucia. Tengo mente sucia, ¿no es cierto? Fuera la mente sucia. Bótala al río Molino. Bótala al río Molino la mente sucia. En un próximo capítulo de Cultura Indómita, por las pantallas de 13C. De lunes a viernes, a las 19:30 horas. Emociónate con la serie que marcó una época. Vuelven los singles, la familia que nos enseñó que el amor es capaz de vencer cualquier problema. La pequeña casa en la pradera, porque las cosas realmente buenas nunca pasan de moda. ¿Te gusta nuestro hogar? Porque ya tenemos un hogar. La pequeña casa en la pradera, de lunes a viernes, a las 19:30 horas, por el 13. La Copa Chile MTS se respira en el 13 y en los cuartos de final, un duelo con sabor a historia. Cobreloa versus Colo-Colo. Jueves 20, 19:45 horas, en directo desde el Estadio Zorros del Desierto de Calama, con los relatos de Nacho Valenzuela y los comentarios de Juan Cristóbal Guarelo. Copa Chile MTS, cuartos de final, Cobreloa versus Colo-Colo, jueves 20, 19:45 horas, por el 13, jugamos con el corazón. Los invito a conocer una experiencia fascinante, un viaje donde recorreremos 6 capitales que están unidas por un sabor que ha dado la vuelta al mundo. Juntos conoceremos a los mejores maestros pizzeros para invitarlos a participar en la competencia mundial de pizzas en Chile. Además, descubriremos toda la onda de estos lugares. Porque al final, esto es Simplemente Pizza. Sábado 22, en sábado de Reportajes Prime por el 13. Estamos de vuelta aquí en Buen Chileno con la joyita de la semana, Jorge Burgos. ¿Cuál es la joyita de la semana? Una noticia que salió muy poco destacada, pero encuentro que tiene importante, el criticado, pero a mi juicio útil, control preventivo de identidad en sus primeros meses de funcionamiento, hasta el 11 de julio, hasta el 30 de septiembre, ha permitido la detención de 7.400 personas con orden de aprehensión.
Yo creo que desde el punto de vista de un tema que le ocupa a los chilenos, que es la seguridad pública, este ha sido un buen instrumento de prevención al delito. Como buen exministro del Interior defiende el sistema. Pato Fernández, joyita de la semana. A propósito de esto de los registros electorales, a mí me gustó la frase de José Antonio Cast, que dijo reciencito, dijo que a Pinochet se le podía acusar de muchas cosas, pero nunca había hecho algo así de terrible con los registros electorales. ¿Qué registro electoral? Se le olvidó que no tenía registro electoral. Se le olvidó que no tenía registro electoral. Era bien difícil hacer algo. Luis Larraín, joyita de la semana. Bueno, primero yo quiero reivindicar mi joyita de la semana pasada. Ah, sí. Que yo dije que era la diferencia dentro del gobierno respecto a la magnitud del problema de la gente que le habían cambiado de domicilio. Es cierto, hay que concedérselo. Así es. Y ahora voy a darle la joyita de la semana al ministro Izaguirre. Una pena porque creo que es una persona que tiene mucho talento, pero yo creo que se ha transformado en el ministro del alambrito. Él, en la reforma educacional que le tocó como ministro de Educación y como ministro secretario general de la Presidencia, lo que se ha dedicado es a arreglar con alambrito todos los desaguisados y todas las imperfecciones. Y ahora, él también, como ministro de Sexpress, es el autor de esta ley que estábamos discutiendo antes, esta ley express que pretende arreglar con un alambrito el tremendo desaguisado de el error en el domicilio electoral. Pilar Molina, joyita de la semana. La joyita de la semana yo creo que no puede ser otra más que el gobierno, después que estaba todo Chile hablando del problema del registro electoral, que había logrado lo imposible este gobierno, que era hacer no confiable el padrón electoral, se hizo cargo del tema el día sábado. O sea, tuvo que estar todo Chile hablando de este tema, dejando que Cervel se acusara con el registro civil, para ellos darse por aludida que tenían un problema, que después de 4 años, porque el 2012 nosotros tuvimos voto voluntario, estamos en el año 2016 y todavía el padrón electoral está oscuro. En 4 años no han puesto la cabeza ni la materia gris en tratar de arreglar el padrón electoral. Ojalá que este otro año, sí. Pero también le toca al gobierno anterior 12. Sí, pero es dramático, ¿no? Es dramático. Pilar igual, Molina, no hay empate. Tiene un año para arreglar el padrón este otro año, que no se repita de nuevo. Pato Fernández, muchas gracias por haber estado esta noche en Buen Chileno. La próxima semana vuelve Iván Valenzuela, así que muchas gracias a usted. Esa no es la joyita de la semana. Esa no es la joyita de la semana. Oye, nos vemos además para las elecciones, ¿ah? Tenemos elecciones el domingo. El próximo domingo hay un especial de Un Buen Chileno. Por supuesto, no hay sorpresa. Vamos a dejar algo para la incertidumbre además de los resultados. Así es que el compromiso es domingo próximo después de las elecciones y también, por supuesto, el lunes. Van a tener pega doble. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.